Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Phoenix Inversiones, y el día de hoy tenemos el acompañamiento de nuestro Master, el señor Gio Taborda, Coach de Trading y CEO de Phoenix Inversiones como tal, nuestra academia. Él nos va a acompañar el día de hoy en este premercado y pues nada, démosle la bienvenida al hombre. Vamos a comenzar con los dos temas que vamos a tocar el día de hoy, lo que son el análisis de la semana y lo que es el premercado con posiciones en spread y lo que cuesta la postura de la operación, ya sea en diferentes brokers. Veremos dos brokers, lo que es TD Ameritrade y lo que es TradeStation, que son los brokers que más usamos nosotros como traders. Bueno, dentro de la academia y los que recomendamos. Le cedo la palabra a nuestro Master Trader, el señor Gio Taborda. Gio, todo tuyo. Muchachos, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos. Realmente me hacía mucha falta participar de este espacio. He estado tratando de acomodar muchas cosas en cuestiones de tiempo y agenda para poder participar hoy del webinar para estar con ustedes. Quiero que de pronto excusarme de que la ausencia que he presentado en los webinars, créanme que ha sido para que todos podamos mejorar. Lo que he manifestado en el grupo es totalmente cierto, de verdad que estoy muy contento con los resultados que ustedes o algunos de ustedes han enviado, por lo menos las personas que están más adelante de la mitad del nivel intermedio, que ya están haciendo sus operaciones. Quiero contarles que es muy poca la persona, tal vez en un término de 1 a 15 personas, solamente 1 o 2 personas me han mostrado una cuenta inferior a los 3,000 con que han iniciado. El resto, todos tienen sus cuentas positivas. Y esto es algo que realmente enorgullece porque la información que están recibiendo es totalmente válida y útil para lo que se viene. Todos, o no sé si parte de ustedes, conocen que dimos apertura al mercado en Panamá. Próximamente el otro año abriremos Brasil y esta expansión lo que va a generar es oportunidades para todos nosotros, para cada uno de ustedes también. Cada paso que damos es pensando en todo este equipo y este batallón de traders que hay, porque para todos van a haber oportunidades. Estamos en un mercado muy grande. Una vez una persona me dijo, ¿usted sabía que usted está preparando o está entrenando a su competencia? Y yo le dije, pues sinceramente estoy en un mercado tan grande, tan gigante, que si uno de las personas que nosotros formamos crea otro fondo o crea una empresa similar a esta, a mí me llenaría de orgullo. Para mí no sería competencia y realmente esto es lo que nosotros tratamos de incentivar, que precisamente el trading sea una fuente de emprendimiento, que sea una fuente de crear empresa, que sea una fuente de hacer algo totalmente diferente a lo que nos han enseñado y nos han mostrado el sistema financiero tradicional. El día de ayer estuve sentado en la Universidad Libre de Pereira con la decana de la Ingeniería Financiera, en donde nos están pidiendo que sea Phoenix Inversiones quienes el próximo año le enseñen a todas las personas de administración de empresas, contabilidad, ingeniería financiera e ingeniería industrial el tema de inversión bursátil, porque los profesores con maestrías no saben invertir en bolsa. Entonces quiero que entiendan que en estos momentos están haciendo parte de una academia, de una empresa que tiene una proyección totalmente gigante, en donde todos ustedes tienen cabida. Ramiro, que es de Ecuador, las personas que están en Chile, Estados Unidos y España, todos vamos a tener oportunidades. Entonces, lo que les digo es que cada paso que damos es pensando en todos ustedes. Quería ser parte pues de este webinar. Le agradezco a Cristo a la información que ha compartido con todos ustedes. Listo, entonces, ¿a qué lo invito? A que cada día continuemos con ímpetu, analizando, estudiando. La otra semana vamos a hacer un webinar de manejo de la frustración en el trading, porque yo sé que hay momentos difíciles que pasamos en este proceso. Y bueno, recalcarles de que aquí estamos para que todos sean beneficiados en este proceso y realmente comiencen a disfrutar de los resultados del trading. Para no alargar más esto, y pues quería darles a entender esto, quiero mostrarles o quiero tratar el tema que solicita Edison,
Edison es una persona de acá de Pereira que ya está en el nivel intermedio, próximo a pasar al nivel avanzado, haciendo unas operaciones buenas con su cuenta positiva, y solicitaba el tema del premercado. Yo les voy a hablar un poco de la forma en que yo hago premercado. ¿Me confirman en el momento en que ya estén viendo mi pantalla, por favor? Listo, Diego, ya estamos. Ok. Hace poco les envié, cuando ustedes llegan al nivel intermedio, yo envío 2 videos de 2 operaciones que realizo. Y hace poco les envié a todos una operación que realicé con DBN. Ahí no hay nada diferente a la forma en que la mayoría de las veces yo opero. Dividí mi pantalla principal. Para dividir esa pantalla hay que pagar la versión Pro de TradingView, que cuesta, si no estoy mal, como 12, 13 dólares al mes. Esto hace parte de los costos que es el negocio del trading. El trading es una empresa. Cuando ustedes emprendan en el trading, esos son los costos que hay que asumir. Costos de estudio y costos de las plataformas. ¿Listo? Entonces, los invito a que más adelante paguen la versión Pro de TradingView, que les va a beneficiar mucho. El tema de premercado, en el tema de premercado, ustedes pueden ver o han visto los gráficos míos, de Cristian o inclusive de Nancy, con líneas. Estas líneas las hacemos a partir de los gráficos de un día. Cuando usted se sienta a hacer el premercado con tiempo, lo ideal es que usted primero se siente a trazar soportes y resistencias en gráficas de un día. En estos momentos tenemos el gráfico del Standard & Poor's, acá tenemos el gráfico del Nasdaq, listo. Esto, ustedes acá están viendo flechas, rayas, la herramienta de que es como el sombreado amarillo, bueno, yo lo pongo de ese color. Esa es la forma en que nosotros analizamos el mercado. Acá no hay secretos. Yo no estoy enseñándoles una parte de lo que nosotros hacemos, se les está enseñando todo. Hay operativas que Nancy muestra, hay operativas que yo muestro, hay muchas operativas que nosotros dejamos de mostrar por los temas de que las plataformas, pues hay unos capitales de inversionistas y eso entre el contrato está firmado como confidencialidad. Listo, para que ustedes lo entiendan. No hay ningún secreto en el tema. Entonces, el premercado lo hacemos. Gráficas de un día, trazamos soportes y resistencias y vamos reduciendo. ¿Se reduce a qué? Gráficas de 1 hora. Gráficas de 1 hora. Lo mismo, trazamos los soportes y las resistencias de gráficas de 1 hora. Y, por último, pasamos a 15 minutos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se hace en el premercado? ¿Qué es el premercado? Se da a entender como premercado el análisis que se realiza antes de que el mercado abra. En estos momentos, por el horario de verano, el mercado está abriendo a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Ya ustedes hacen la conversión en cada uno de sus países. Normalmente, el mercado abre a las 8:30 de la mañana. Entonces, el premercado se realiza antes de que inicie la jornada bursátil. De esa manera nos da el tiempo de analizar soportes, resistencias y los posibles movimientos que estaría generando el mercado. Posterior a hacer los trazos de los soportes y de las resistencias, lo que se procede a hacer es seleccionar las posibles mejores oportunidades que van a surgir. Esta mañana les indicaba que a la 1 de la tarde ya iba a cerrar el mercado, ya cerró, por eso en este momento no se está moviendo el mercado. Listo. ¿Qué hacemos? Preseleccionamos oportunidades. Un ejemplo, estamos acá en CLF, entonces decimos, bueno, CLF todavía no ha abierto, aquí tenemos 1, 2, 3, en un soporte, tres testeadas en un soporte, aquí anteriormente fue una resistencia, lo que yo haría es trazar aquí y lo tengo en cuenta. Entonces tengo en cuenta a CLF, porque si CLF inicia en este mismo soporte, posiblemente me vaya a presentar una oportunidad igualmente de rebote al alza. ¿Estoy siendo claro con lo que estoy hablando? Sí. Chris, alguien que me confirme. Vamos, muchachos, no se asusten, que no es porque nada, el Gio les está enseñando. A ver, aprovechen, aprovechen. ¿Está quedando claro? Sí, dale, Gio, perfectamente claro. Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿qué hago yo?
tengo aparte o tengo en el ojo a CLF porque sé que posiblemente me pueda presentar una oportunidad. Y continúo. Ok, tengo a FCX, no me gusta esta posición. Continúo. FSLR, no me gusta, está como en el aire. Ok, tengo en estos momentos a SPWR. Vamos a trazar algo acá. Esto lo estoy haciendo adrede porque no estoy haciendo un análisis profundo. Les estoy mostrando lo que se haría en el premercado, lo que ustedes estarían haciendo con un tiempo previo, sin afán. Entonces tengo acá una línea de tendencia en donde yo podría analizar o especular que cada vez hay mínimos mayores, mínimo mayor, mínimo mayor, mínimo mayor, mínimo mayor, mínimo mayor, y lo que yo haría es especular un rebote aquí. Entonces tengo preseleccionado SunPower, ya tenemos dos acciones. Y esa es la forma en la cual yo voy haciendo premercado. Luego, ¿qué hago? O leo el análisis o hago el análisis fundamental, que es leer una o dos noticias antes de hacer esto o después para complementar. Tampoco me lleno de noticias. Si bien saben, hay una de las clases que es la de Seeking Alpha. A todos ustedes, Seeking Alpha les envía las noticias de cada una de sus acciones, de cada una de sus empresas. Entonces, pues leer todos los días de 10 a 15 noticias realmente en muchas ocasiones confunde el análisis. Lo que yo hago es, voy a Market Watch. En estos momentos ven Market Watch. Sí, Gio. Ok, voy a Market Watch y entonces leo, ok, primero que todo acá en la primera página van a aparecer las noticias más importantes. Vengo a Markets, US Markets o el mercado de Estados Unidos y leo qué hay de importante en este momento. Aparte de esto, vengo a Investing o a Bloomberg y miro qué hay de importante en este momento. Y yo ya me hago una idea de cómo podría estar en este momento el mercado en general, cuál es el sentimiento del mercado. ¿Sí? Esa es la forma en que nosotros, o yo, hago el premercado o hago el análisis de qué es lo que está sucediendo en este momento. Disculpa, Gio, ¿puedo aclarar Sí, algo ahí, muchachos? sí. El premercado de cada uno es en la hora que ustedes transan, ¿cierto? Entonces tengan muy en claro que lo que él está explicando es 15, 20 minutos antes del horario en el que usted va a empezar a transar, ¿sí? 15, 20 minutos. Si lo puedes hacer con media hora, 40 minutos, pues mejor, porque trazas todo. Pero recordemos que es en el horario en el que tú transas. Dale, Gio, qué pena. Exactamente, exactamente, porque ya, si el análisis, ahora vamos a suponer que no alcanzamos a hacer premercado antes de que abra el mercado, listo, sino que llegamos, o en muchas ocasiones como yo llego y me siento, las 9:30 de la mañana ya abrió el mercado. ¿Qué hago? Hago el mismo procedimiento. ¿Cómo se están moviendo las acciones ya? ¿Cómo se están moviendo? Ahí ya no sería premercado, ya sería un análisis del mercado, ¿cierto? Pero hago lo mismo, selecciono 2 o 3 oportunidades. Y luego, si hay un movimiento que se está completando, vamos a suponer esto. Vamos a suponer esto. Acabo de borrar este movimiento. Y yo veo que se están haciendo mínimos mayores. Y estoy viendo esto, lo que yo haría es esperar o la ruptura acá o el rebote aquí. Pero entonces yo ya me centro en esta acción. Yo ya me quedo aquí. ¿Qué me ha sucedido a mí particularmente? Que veo la oportunidad que está pasando aquí, y me vengo para otra acción, y cuando regreso a la acción anterior, la oportunidad ha pasado y el rebote se ha realizado. No sé si de pronto a alguno de ustedes les ha pasado esto, pero eso sucede. Eso me ha sucedido a mí en muchas ocasiones. Entonces, cuando ustedes ven una oportunidad o analizan o especulan un posible movimiento, párense ahí con paciencia y esperen que el movimiento se dé. Listo. Eso era pues como lo que yo quería como agregar en cuanto al tema de premercado. Si hay alguien que tiene alguna duda en este momento, bien pueda, muchachos. Vamos, muchachos. Edison, Edwin, Cristian, Ramiro. Edison, que había realizado la solicitud del tema del premercado, te complementa la información. Sí, Gio, muchas gracias, queda claro. Listo. Mi pregunta es, yo estoy haciéndolo
en gráficos de 15 minutos nada más, es decir, yo no agrego más líneas, no lo agrego para un día, porque creo que de pronto queda muy saturado el gráfico si le meto demasiadas líneas. ¿Está bien que solamente haga el análisis para 15 minutos? Está bien, porque si te fijas, tus operaciones han sido la gran mayoría más asertivas que negativas. Por ejemplo, en ninguno de los videos del curso yo enseño a operar en gráficas, por ejemplo, de 30 minutos. Y teníamos una trader que operaba solo en 30 minutos y tenía resultados, que en este momento inclusive está en real y tiene resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros les damos unas bases partiendo de la información o de la experiencia de nosotros, pero a medida que ustedes van operando, van adquiriendo sus propios hábitos de trading. Por ejemplo, el simplemente trazar soporte y resistencias y operar solamente en gráficas de 15 minutos, y es totalmente válido. ¿Por qué? Porque cuando uno traza los soportes y las resistencias en gráficas superiores, como son de un día, de una semana, de un mes, es más válido para operaciones a más largo plazo, y es un análisis ya que vendría siendo como un poco más macroeconómico. Y el análisis que estás haciendo tú es más a corto plazo para la operativa que tú estás llevando. Es decir, es más intradía y es totalmente válido. No es desacertado lo que estás haciendo. Quiero complementar ahí, Gio, que es la asociación que cada uno hace. ¿Recuerdan el webinar de asociación? Muy fácil es. Cada uno ve las gráficas de la manera que las puede ver y que las comprende, ¿cierto? Nosotros les mostramos la manera en que nosotros lo hacemos y les explicamos de qué forma nosotros hacemos nuestros análisis, pero cada uno desarrolla las habilidades conforme a sus aptitudes, y esto es lo que lleva a que tú tengas tu rentabilidad solo mirando gráficas de 15 minutos, ¿cierto? Entonces, tú creas tus asociaciones y ves tus formaciones en esas gráficas. Debido a eso, pues tiene resultados. Hay quienes no lo hacen, hay quienes, como él lo dice, miran gráficas de media hora, de 5 minutos. Pero entonces ya es dependiendo de la operativa de cada quien. Listo, Gio. Perfecto, Chris, puedes continuar. Muchas gracias. Bueno, muchachos, gracias por esa introducción, señor Máster. Quiero compartirles, vamos a, un segundo, vamos a ver lo que está pasando en el mercado. Quiero compartir el movimiento de lo que está ocurriendo. Hemos tenido una noticia el día de ayer bastante escalofriante, por así decirlo, donde Estados Unidos y China vuelven otra vez a tener como una especie de roce. Esta vez es porque Estados Unidos ha aprobado y fue firmado el día de ayer, jueves, por el Congreso estadounidense, unas cláusulas que permiten o que prohíben la venta de ciertos artefactos a Hong Kong, ¿cierto? Y esto de cierta manera le afecta muy fuerte a China. ¿Por qué? Porque China como tal tiene un lazo muy estrecho con este país, o mejor dicho, Hong Kong viene siendo parte de la República China, ¿cierto? Son como, digámoslo así, ¿cómo se le dice? A ver, una conquista de China que viene siendo como China, pero a la vez es algo aparte, ¿cierto? A ver, no sé el término en general. Lo que pasa es que la economía de Hong Kong y la economía de China van de la mano, ¿cierto? La cuestión ahí es que se quiere independizar, esa es la palabra, se quieren independizar del dominio chino, ¿cierto? Y esto está afectando bastante a China debido a que Estados Unidos está metiendo las manos en esta protesta que ya lleva más de 6 meses. ¿Por qué quiero hacer énfasis a esto? Resulta y pasa de que como estamos en este proceso de los 3 acuerdos o los 3 puntos del posible acuerdo entre Estados Unidos y China, están tocando, digamos, temas ya circundantes con respecto a lo que es la economía, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos
está tratando, digamos, de quitarle este aliado o está inmiscuyéndose en el problema que está pasando entre China y Hong Kong para poderse quedar, digamos, o para poderle quitar, de cierta manera, el dominio de China sobre este país, ¿cierto? Ahora, resulta y pasa de que China ha estado haciendo lo mismo en Sudamérica, lo que es Argentina, lo que es Venezuela, que está más que endeudado, lo que es Bolivia, lo que es Ecuador y parte de Sudamérica que le están debiendo gran cantidad de dinero a China. ¿Por qué estoy tocando este tema, muchachos? Resulta y pasa de que como la economía es global, quiero que ustedes entiendan algo. Los países dominantes, como son Estados Unidos y China, generan sus riquezas de las materias primas de los otros países, ¿cierto? En este caso, Estados Unidos quiere quitarle una gran capacidad de empresa a China o gran parte de del ensamblamiento que generan estos países que están ubicados justamente en esta ciudad de Hong Kong. Ahora, China está invirtiendo grandes fuentes, grandes sumas de dinero desde hace más de 8 o 10 años en Latinoamérica para quitarle a Estados Unidos las materias primas y comprar mucho más barato y generar una economía mucho más sólida para la propia China, ¿cierto? Resulta y pasa de que debido a esto, Estados Unidos quería quitarle las minas de cobre a China, a la soja a China de Argentina, y por eso mismo está tratando de que uno de sus puntos estadounidenses o uno de los puntos del acuerdo comercial sea la compra de más de 40.000 millones de dólares en productos de materias primas. ¿Para qué? Para que los países sudamericanos que le estaban vendiendo a China pues dejen de vender. ¿Para qué es esto? Para que Estados Unidos se pueda apropiar o apoderar de estas materias primas que los países sudamericanos tienen como tal, ¿cierto? La infraestructura del país de Bolivia como tal ha crecido bastante fuerte debido a los 18.000 millones de dólares que China le ha invertido a esto, ¿cierto? Al igual que en Ecuador. El petróleo venezolano le pertenece casi que en su totalidad a China durante 25 años, ¿cierto? Entonces, es un tira y afloja de las potencias tratando de quedarse con los mayores recursos del planeta. Ahora, ¿esto por qué está afectando la visión que tienen de poder lograr un acuerdo comercial o de que esto evite que se trunque el acuerdo comercial? Es porque justamente ellos quieren quedarse, digamos, con parte de los recursos o dejar así, digamos, gran parte de lo que ya ha pasado, ¿cierto? De lo que se está sacando de estos países, se lo quieren dividir. ¿Por qué estoy tocando ese tema? Por el movimiento que se está mirando en este momento en la gráfica, ¿cierto? Estamos mostrando que los países sudamericanos están en este momento en una depresión, ¿cierto? Evo Morales renuncia, en Chile igual, ahora Colombia, Venezuela, ¿cierto? Estamos siendo parte, digamos, de una avanzada, por así decirlo, de protestas, no solo en Sudamérica, sino en los países en la zona de Oriente, ¿cierto? Perdón, se me ha ido. En China tenemos protesta, en Hong Kong, tenemos protestas en Vietnam, tenemos protestas en grandes países donde pues ha afectado en gran parte, digamos, esta guerra comercial, ¿cierto? Bueno, vale, Gio, ya voy. Dame un segundo, que es que se me ha enredado la idea. Disculpa. Lo que pasa, muchachos, es que cuando esto está, digamos, tocando tanto la economía, hace que se devuelva los puntos que se hayan podido ganar, ¿cierto? Como afecta
como afecta el movimiento, ¿cierto? Nos está retrasando, digámoslo así, un movimiento al alza o un incremento de los precios. Entonces quiero que entiendan y que asocien esto, muchachos, o sea, las noticias como tal nos muestran el punto de quiebre en una gráfica, nos muestran un punto de quiebre o la formación de una resistencia o de un soporte. En este caso, como es el Dow Jones en gráficas de un día, justamente el día de hoy, que apenas es mediodía, tenemos esta gran pérdida o esta gran caída de casi 112 puntos, ¿cierto? Esta fue la caída del día de hoy. Esto afecta al mercado. Miren ustedes cómo está la bolsa de negativa, todo está en rojo, ¿lo notan? Entonces quiero que ustedes asocien o que sepan asociar las noticias de cierta manera en un premercado. Cabe que lo entiendas ahí, Edwin. Para todos, muchachos, las noticias las absorbe el mercado y de esta manera el precio lo descuenta todo, ¿cierto? Entonces, al momento, digamos, de hacer un premercado, tengamos en cuenta qué esté pasando en una noticia macro, ¿cierto? Para poder, digamos, ver de una manera mucho más eficiente el movimiento de una gráfica o entender el por qué, digamos, se está presentando nuestro tipo de movimientos. Después de que tenemos una gran sombra, ¿sí? Que termina el día miércoles en una sombra con posibilidades de ir al alza, ¿sí? Que hizo ruptura y movimiento alcista, pues hoy nos muestra esto, ¿cierto? El día de ayer fue festivo, el día de ayer pasó la noticia y pues hoy en solo mediodía perdemos 112 puntos, ¿cierto? Eso lo debemos entender al momento de hacer un premercado, muchachos. Estamos entendiendo, digamos, la forma macro de cómo hacer un premercado, ¿cierto? Entonces, ampliando lo que nuestro máster nos dijo ahora es, los fundamentales hay que tenerlos en cuenta, sí o sí, al momento, digamos, de empezar a operar. Cada uno tiene su hora de operación, ¿cierto? Debido a esa hora, tú debes también marcar, digamos, el movimiento. Como yo les decía en el webinar anterior, les mostraba cierto tipo de formaciones que no se dan a la hora de apertura, ¿cierto? Tipo de formaciones como lo son los banderines. Les voy a mostrar en este momento lo que es, digamos, el movimiento que estábamos viendo, creo que era en CLF. CLF, sí, creo que era acá en CLF, vamos en gráficas de 15 minutos. Este fue el movimiento, sí, este fue el movimiento que vimos la vez pasada, ¿cierto? Aquí fue donde ganamos, DBN también había sido, a ver, yo lo veo bien DBN, no fue DBN. Chris, Dime. déjame complementar algo rápido. Una de las razones por las cuales el mercado está negativo es la cual acaba de explicar Cristian. Entonces, lo que hace es que la intervención de Estados Unidos con Hong Kong, de cierta manera, interrumpe de nuevo las negociaciones con China. China en este momento le está pidiendo a Estados Unidos que no interrumpa lo que está sucediendo, porque va a colocar en peligro la próxima firma que habían acordado para la disminución de aranceles. Si Estados Unidos continúa apoyando a Hong Kong, China advirtió de nuevo aumentar aranceles. Bueno, entonces la guerra comercial continuaría. Primero. Segundo, el día de hoy, debido a las cortas horas de comercialización en la bolsa, muchas personas también dejaron de transar. Hoy fue una jornada bursátil de baja liquidez o de bajo volumen de compra y venta. Listo. Tercero, la Fed anuncia que debido a lo que está sucediendo en estos momentos con la economía, posiblemente podría disminuir los intereses que ha pagado sobre los bonos de 10 años que son del gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la bolsa de valores o los mercados de valores comienzan a, digamos, a disminuir sus rendimientos, los inversionistas llevan su dinero a mercados más seguros, como son los bonos de valores del gobierno, debido a su respaldo. Pero en esta ocasión, el gobierno, para incentivar de nuevo la inversión en los mercados de valores, lo que está haciendo es disminuir los rendimientos en los bonos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quiere es que los inversionistas retiren capitales de estas inversiones en bonos y los traigan de nuevo al mercado de valores. Listo. Entonces, de cierta manera, ha sido pues un día decisivo
en la bolsa, en noticias y en diferentes pues, situaciones. Si ustedes analizan, el precio del oro y el precio del dólar aumentaron. Para que van teniendo en cuenta, estos se denominan activos refugio. ¿Qué quiere decir eso? Refugio es en donde uno se guarda o se esconde en caso de que esté pasando algo malo, digámoslo así, palabras paisas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los mercados tan volátiles como en los cuales nosotros operamos empiezan a titubear o a portarse de una forma tan volátil, los dineros los llevan a otros mercados más estables, llámese oro y llámese dólar, que es todavía un activo refugio muy usado en todo el mundo. Esa es la razón por la cual cuando suceden este tipo de situaciones en los mercados, el precio del dólar se dispara. Eso es pues para agregarle a todo el tema que está sucediendo hoy. Gracias, Cris. Vale, muchachos. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta la próxima semana. A ver, la idea de hacer un webinar semanal donde analizaremos el mercado es para que ustedes se hagan una idea de lo que está pasando en una idea macro, ¿ya? Entonces, también hay que tener esto en cuenta o asociar esta noticia que estamos absorbiendo en este momento para la próxima semana, porque la próxima semana pues tendríamos la misma volatilidad, pero ya con la absorción de la noticia, ¿cierto? Entonces, dependiendo del premercado que tú vayas a hacer, tiene también que depender del horario que tú estés manejando. Va para todos, muchachos. Yo a ustedes se los he dicho muy claro. Mi horario de operar es de entre la 1:15 a las 2:40, ¿cierto? Eso es como mi horario ricitos de oro. Entonces yo les estoy explicando esto, ¿es por qué? Porque como ustedes asocian los movimientos de las velas y según esa asociación ustedes crean patrones de comportamiento que las velas nos muestran. Como yo les decía a ustedes, esta formación me encanta y la busco mucho, pero es porque a mi hora se me presenta este tipo de formación. Es lo que nos decía el Master Gio ahora, perdón, que a él le gusta mucho buscar los doble techos para, digamos, movimientos en corto a la apertura del mercado o soportes donde nos muestren unos pisos fuertes para un movimiento alcista, aprovechando, digamos, el movimiento de la apertura. Sabemos que la apertura nos muestra estos tipos de movimientos, ¿cierto? Esto, mucha volatilidad, mucha fuerza, ya sea alcista o bajista, ¿cierto? Entonces, dependiendo de tu horario de operatividad, van a generarse diferentes estrategias que tú vas a conocer porque tú eres el que opera en esas horas, ¿cierto? Entonces, tu premercado lo que debe hacer es buscar ese tipo de estrategias que te están dando resultados. No vas a buscar esta estrategia que yo hago a las 9 de la mañana porque no la vas a encontrar, ¿cierto? Quiero que tengan eso muy en claro. Esta estrategia de banderín sobre velas de 1 hora que nos muestra aquí con esta entrada que fue victoria para nosotros, pues se da justamente a esta temporalidad. La primera hora, la segunda hora, la tercera hora, la cuarta y la quinta hora es la que nos muestra ese tipo de entradas. ¿Pero por qué? Porque mi horario de entrada me lo permite, me permite ver ese tipo de formaciones justamente porque esta formación se presenta entre la 1:15 y 2:30 de la tarde, ¿cierto? Entonces, pues por así decirlo, aquí vamos a entrar un premercado, vamos a hacer un premercado antes de la apertura. A mí no me van a aparecer estas gráficas, no se me va a aparecer esta formación como tal, ¿cierto? ¿Qué me va a aparecer en un premercado? Me va a aparecer esto, que fue lo del día anterior, ¿cierto, muchachos? Entonces tenemos que tener muy en cuenta el horario en el que nosotros operamos, justamente por esto, porque esto es lo que yo estoy viendo en el premercado justamente antes de la apertura de la bolsa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos haber marcado en este punto un movimiento en corto basado en la resistencia que tenemos sobre las moving averages de 20 y de 50. Entonces podríamos haber visto ahí un movimiento en corto. ¿Por qué? Porque veníamos aquí con un movimiento lateralizado sobre la moving averages de 50 sin poder ruptura, sin haber una ruptura, ¿cierto? Entonces en un premercado esta es la información que se nos muestra en el momento,
¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es la apertura del día anterior y el cierre del día anterior. Entonces, en el premercado lo que nos muestra es eso. Vamos a buscar los soportes y las resistencias de ese día, ¿cierto? Muy diferente a la hora en la que yo transo, que ya me muestra lo que está haciendo el mercado en el día, ¿cierto? Que son las primeras 5 velas del mercado y me muestran banderín que puede hacer un movimiento en corto. Entonces quiero que tengas muy en claro, muchachos, este tipo de análisis, porque es donde ustedes surgen sus ideas, surgen sus análisis, surgen sus estrategias para poderlo hacer. Por eso yo a ustedes se los he dicho mucho y se los recalco, es de que cada uno debe encontrar su horario de operatividad, ¿cierto? Si yo me voy a ver las gráficas a la apertura del mercado como lo hace nuestro Master Gio, quizás no encuentre una entrada, porque mis ojos no están adaptados a este tipo de velas o al tipo de formaciones que se presentan a la apertura del mercado, ¿cierto? En ocasiones, hombre, sí funciona, pero la mayoría de las veces estos son los datos que nos da el mercado y no sabemos qué pasará el día de hoy. Mírese que el mercado abrió con un gap y fue alcista completamente, rompió esta resistencia anterior, que era esta misma resistencia que tenemos acá funcionándonos como soporte, ¿cierto? La ruptura de esa resistencia y sobre todo el movimiento alcista, ¿cierto? Esto es muy difícil de deducirlo con estas velas anteriores, tengámoslo en cuenta, pero si usted se adapta a hacer entradas de este tipo, pues para mí en este caso yo veía un movimiento en corto, quizás un golpe sobre la moving average de 20 y un retroceso en horario pues de premercado de apertura, o simplemente no operaba esta opción porque yo no veía algo claro acá, ¿cierto? Bueno, muchachos, eso deben tenerlo muy en cuenta. Ahora, la revisión de las noticias, como lo dice Gio, no saturarnos de noticias, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta lo que acabamos de decirles, lo de los bonos, lo del oro. ¿Qué ha pasado? Que las personas retiran su capital y lo invierten en mercados más sólidos. Entonces, ¿esto qué equivale? Pues una disminución digamos, de los índices. Caen, como hoy cayó $112, 112 puntos el Dow Jones, el Standard & Poor's cayó 6.8 y el Nasdaq 29, ¿cierto? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros la próxima semana ver, digamos, nuestras gráficas desde el día lunes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está afectado el mercado desde la semana pasada, que las personas dejaron de invertir justamente porque hay problemas, ¿cierto? Entonces, no vamos a ir a entrar, digamos, vamos a ver aquí el Dow Jones en gráficas de un día otra vez. Vamos el día lunes a abrir una operación, vamos a llegar al mercado el día lunes y nos va a aparecer que como el domingo por la noche creo que empieza no sé, Gio, me corrige si estoy mal, los domingos se cierra completamente los índices, pero a las 12 de la noche del día lunes, o sea, a las 12 de la madrugada, por así decirlo, del día lunes, el índice nuevamente empieza a moverse. Entonces nos puede crear una vela aquí arriba o nos puede crear una apertura de vela aquí abajo, ¿cierto? Entonces, basado, digamos, en el movimiento que nos muestre el día lunes, pues ya sabremos qué tipo de mercado está pasando. A ver, si el lunes vemos una vela bajista en el índice en gráficas de una hora, pues se supone que ya sabemos por qué es, ¿cierto? Porque desde ayer, pues hay problemas entre China y Estados Unidos y el mercado lo está asumiendo. Pero si digamos que el lunes vemos esta misma vela aquí arriba, pues ya tenemos que preguntarnos qué pasó. Que si el domingo fue que firmaron el tratado y China se ayudó a Estados Unidos, en fin, entonces tenemos un movimiento alcista, ¿cierto? Pero hasta el momento, la semana que viene vamos a tener, digamos, una posible apertura de vela por debajo del cierre del día de hoy, que eso aquí, ¿cierto? Terminó los 28.000. Pero entonces podemos tener una apertura el día lunes por debajo. ¿Esto qué puede equivaler, muchachos? A un movimiento negativo y a posibles divergencias de las empresas como tal. A ver, estamos hablando de qué empresas o de qué tipo de sector. Ya lo repetí muchas veces, ¿cierto?
materias primas. Entonces vamos a ir a mirar lo que son materias primas, porque pueden estar en movimiento negativo, ¿cierto? Lo que son el petróleo, digamos los metales, bueno, materias primas, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en un premercado, ¿cierto? Entonces, muchachos, es muy sencillo, digamos, que ustedes olviden este tipo de cosas, porque no las tienen en cuenta todo el tiempo, ¿cierto? Pero es muy necesario que las tengan en cuenta. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué es tan necesario? Porque se nos olvida y si no las practican, terminan por no volverlas a usar. Entonces yo soy muy enfático, muchachos, en que ustedes, una vez entiendan algo, lo practiquen, ¿cierto? Practiquen, digámoslo así, buscar una noticia, asociarla a las gráficas y esa gráfica asociarlo a su análisis técnico para que den un resultado mucho más eficiente. Nuevamente, basado en la hora que usted opera, ¿cierto? Basado en sus análisis y basado en la interpretación que usted le dé a las gráficas a la hora que usted opere. Edwin, aquí para todos, es muy importante que ustedes encuentren su horario Ricitos de Oro, como se los acabo de decir. He visto que nuestra Master Nancy tiene entradas 10:30 de la mañana, 11:30, 12, y hasta ahí opera. Gio también las tiene, ¿sí? Mi capacidad analítica se aumenta entre la 1:15 de la tarde hora Nueva York y las 2:40 hora Nueva York. Entonces, lo que yo les dejo de tarea a ustedes es que encuentren su horario, encuéntrenlo, para que de esta manera sus análisis sean mucho más asertivos y practiquen lo que ya conocen, ¿cierto? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Hola. Cristian, sería importante también lo que mencionó otro compañero, hablar un poquito sobre lo que es el spread y los costos de operación. Listo, perfecto. Vamos a intentar encontrar oportunidades que hayan sucedido el día de hoy y los spread y, digámoslo así, el costo de operatividad. Quiero aquí aclarar algo muy enfático en esto, muchachos. Dependiendo del broker, hay cierto tipo de cobro, ¿cierto? Como lo decía él, nuestro Master Gio al principio. Cada grupo tiene su propio cobro, ¿cierto? Su propia tasa para poder transar, ¿cierto? Nosotros, como academia, les recomendamos a ustedes lo que es el broker TradeStation, porque nosotros transamos en él y nos ha ido muy bien, ¿cierto? También está el broker, lo que es el broker TD Ameritrade, lo que es Ninja Trader, que lo están en este momento Ninja Trader 5, MetaTrader 5, es el que está, creo que, el que está utilizando la Master Nancy, si me equivoco, Gio, me corriges. Sí, solamente complemento. El tema de los costos, por ejemplo, cuando se abre la operación, cuando se abre la cuenta en TradeStation, ellos le preguntan a uno, ¿usted cómo quiere que se le cobre? ¿Que se le cobre por operación o que se le cobre por ¿cómo se dice? Por lo que estamos hablando, por spread. Por spread. Normalmente nosotros lo que hacemos, porque nos ha parecido que es menos costoso, ha sido per trade o por operación. ¿Cuál es el costo con TradeStation? El costo es de $5 la apertura de la operación, $5 cerrar. Es decir, un total de $10 por abrir y cerrar la operación. Listo. Ahora, el tema del spread, de pronto, que es un término para algunas personas que están acá de pronto desconocido, el spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Por ejemplo, en estos momentos todos estamos viendo en la gráfica que tiene Cristian la herramienta arriba en donde activamos
la compra y la venta de las acciones. Ese número que está mostrando Chris ahorita parece en cero porque el mercado está cerrado. Pero fíjense esta semana que el mercado se ha abierto. El spread, ese es el spread, exacto, Chris, muy bien. Ese es el spread. ¿Qué es el spread? El precio la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, lo que normalmente conocemos como el bid y el ask. Listo, porque obviamente para tener una utilidad el mercado o los mercados de valores no van a vender y a comprar al mismo valor porque no tendrían una utilidad. Es como cuando usted va a un negocio, a un local cambiario a cambiar dólares o a comprar, te lo venden a un precio diferente. Entonces, finalmente, ¿qué hace el broker? Te va a cobrar el precio, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Eso es lo que definimos como un spread. Hay otros brokers, como el que está en estos momentos usando Nancy, que es un broker de origen australiano, con unas regulaciones diferentes y con un costo de apertura de operación inferior. Si no estoy mal, está en $2 con algo la apertura y $2 con algo el cerrar la operación. ¿En qué va esto? Eso es como cuando usted va, eso va, digamos, en TradeStation, es de origen americano, de origen norteamericano y catalogado entre los 10 mejores brokers de Estados Unidos. El que está usando Nancy es uno de los mejores brokers de Australia. Por ende van a tener costos diferentes. Ese es el tema. Entonces, yo recomendaría que cuando abran sus cuentas, los cobros sean per trade o por operación. Listo. Puedes continuar, Chris. Vale. Bueno, muchachos, eso es el spread. Diferencia entre precio de apertura y venta. Perdón, venta y compra y venta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante tener esto en cuenta, Ramiro? Resulta y pasa de que cuando usted en un broker quiere abrir una posición, ¿sí? Entonces, ellos, como ya les indicó nuestro Master Gio, les preguntan primero que todo, al momento de ustedes crear su cuenta, si lo quieren por spread o si lo quieren por operación, ¿cierto? Entonces, por spread, digamos que me hablaba un compañero de nosotros, lo que es Santiago, un compañero de nosotros aquí en la academia, me hablaba en estos días de un broker que se llama LSG, ¿cierto? Este broker descuenta 6 puntos de spread por operación. Para mí es muy costoso, por así decirlo, este punto de spread. A ver, me hago explicar mejor. Resulta y pasa de que usted va a abrir una operación en 27, ¿cierto? Vamos a abrir gráficos de 15 minutos o de una hora para poder que se vea más. Listo. Más la operación. Vale, vamos a tirarlo aquí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir una operación aquí en 20,60. Una operación en 20,60. Mira, no me deja poner cursor ni flechas, no me deja poner nada. A ver, ya. 20,55 tiramos la operación, ¿cierto? Pero resulta de que tú vas a comprar 300 acciones, ¿cierto? Tú abriste la operativa aquí y este es tu stop aquí arriba y este es tu target, ¿cierto? Tu stop está en 20,69 y abriste la operación en 20,55, ¿cierto? Aquí tenemos el target en 20,30. ¿Qué pasa con un spread de 6? Resulta y pasa de que la compra es diferente 6 centavos, o sea que estarías abriendo tu operación, digamos aquí, en 20,61, porque tienes un spread de 6, ¿cierto? Cuando tú haces una compra con un spread de 6, se te están corriendo los 6 centavos de movimiento que estoy marcando ahí. Si el precio está en 20,55, con un spread de 6 centavos, pues tu target, perdón, tu apertura será en 20,61, siendo que estés entrando en corto, ¿cierto? Entonces, exacto. Es como que hubieras abierto, cuando operas con spread, es como que hubieras abierto la operación no en 20,55, sino en 20,61. correcto. Ahí de una vez ya vas perdiendo, ya va en tu contra
6 6 centavos. centavos. Ya va perdiendo, Exactamente. porque el broker ya se cobró. Ya el broker cobró lo de él, es el spread. Ahí ya perdiste Exacto. 6 centavos. Correcto, muchachos. Eso es. Esa es la comisión de broker por spread. Entonces, es muy costoso. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo. ¿Tienen la calculadora ahí, muchachos? Espero que tengan la calculadora. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprar 1.957 acciones, que es lo que podemos comprar en este momento con $10.000, ¿cierto? Esa es la cantidad que tenemos acá para comprar esto. 1.957 acciones por 6 centavos, por 0.06. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? Vamos pues. Ustedes saben que conmigo tienen que tener calculadora. 117.42. Bueno, ya estás perdiendo 117.42. ¿Por qué? Porque te cobran por spread. Esa es la capacidad o eso es lo que el broker te cobra cuando tú compras 1.957 acciones con spread. ¿Me hago entender? Si tú, digamos que entras a operar en un broker que te cobre con spread, pues empiezas a perder 117 porque tienes que recorrer los primeros 6 centavos para recobrar lo que ya pagaste por spread al broker y de ahí en adelante empezar a ganar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es el cobro por spread. Es demasiado costoso, por eso no lo utilizamos, pero hay brokers que sí lo hacen. ¿Para qué? Para opciones sobre acciones, ¿sí? En opciones sobre acciones, que es otra forma de transar, se utiliza hasta un spread de 10%. ¿Por qué? Porque te dan un apalancamiento de hasta 5.000 a 1, ¿cierto? Entonces, digamos en acciones como Tesla, que no se mueven 20 centavos, sino que se mueven hasta $2, $3, $4 en 15, 20 minutos, ¿cierto? Pues 6 centavos de spread no es nada. Y esto mucho más en opciones, que en opciones lo mínimo que te dan de spread son 10. De ahí en Pero, adelante. perdón, Cris, hay que tener en cuenta que si estamos hablando de que si aumenta el valor de la acción, aumenta el valor del spread. Por ende, Correcto. el spread en Tesla no va a ser de 6 centavos, va a ser de 30 o 40 centavos. Entonces va a aumentar los valores del spread Correcto. conforme aumente el costo de la acción. Exacto. Ahora, muchachos, ¿por qué nosotros les aclaramos que sea de la forma en que nosotros transamos? Porque simplemente te ahorras esto, te ahorras que tener que buscar todo esto y lo hacemos de la manera en que nosotros lo hacemos. Muy fácil. Pagar por apertura y pagar por cierre, ¿cierto? Entonces, TradeStation te cobra 5 por abrirlo acá. Ya vas perdiendo $5, sin importar la cantidad de acciones. Pueden ser 10.000, 20.000, 50.000, 1.000.000 de acciones. Te cobra $5 por apertura aquí y con el spread de 1%. O sea, un spread, 1% de spread o 0.01 de spread. Casi siempre en todas las acciones, cuando nosotros vemos la bolsa abierta, tenemos acá el 0.01, ¿cierto? Entonces ya 0.01 es muy diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque prácticamente abrimos un centavo por debajo. Si estamos en 55, pues abrimos acá en 54. Y de ahí en adelante empieza a marcarme, ¿cierto? Entonces yo pagué $5 aquí. Lo que hace TradeStation es eso. Pagas por apertura y cuando llegas aquí a tu take profit o a tu target o a tu stop loss, a lo que te toque, o simplemente cierras la operación, pues te cobra otros $5. Esa es la manera en la que nosotros operamos. ¿Cuánto nos costó la operación? $10. ¿Cuánto ganamos? Diferencia de ahora a lo que estamos viendo. Entonces, abrimos en 20,55 y cerramos en 20,30 con 1.957 acciones. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? Vamos, rápido. Hola. 1.957 acciones por 20 centavos, 0.20.
Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? 391,4. Muy bien, muchachos. Eso sería la diferencia entre trabajar con spread y trabajar sin spread. Entonces ya no estás perdiendo $117, estás perdiendo $10. Y el punto de spread, por lo general, en el broker no lo cobran, solo cobran la apertura y el cierre de la operación, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es mucho mejor trabajar con tasa fija, a pagar la entrada y pagar la salida, a tener que trabajar con spread, ¿cierto? Spread solamente para opciones sobre acciones, y eso nada tiene que ver con acciones en este momento. Entonces, muchachos, lo más recomendable es eso. Espero les haya quedado claro. Preguntas, dudas, inquietudes. No, excelente, quedó muy claro ahorita ya la lección. Ahora ya entendí todo. Ok. Díganme, muchachos, ¿algo más que quieran saber en este webinar? Por mí creo que está claro hasta ahí. No sé el resto. Vamos, Edwin, Edison. Sí, todo está muy claro, Cristian, muchas gracias. Listo. Mauro, Cristian. Vale. Pues nada, muchachos. Si no es más, demos por terminado el webinar del día de hoy. Espero les haya quedado, espero me haya hecho entender, primero que todo, ¿sí? Que haya quedado clara la información que les tratamos de dar. ¿Por qué recomendamos nuestro broker que es TradeStation? Primero, sabemos que es un broker que es conocido entre los mejores 10 del planeta, ¿sí? Tiene una tasa fija de apertura y cierre por comisión, o sea, 5 por apertura, 5 por cierre. Es un broker que tiene un seguro contra quiebra, ¿cierto? ¿Me amplías esa información, Gio, porfa? Es un broker que tiene un seguro, digamos que a su vez con otra entidad financiera. En caso de quiebra, el broker, su capital está asegurado. Te van a responder, mejor dicho, ellos dicen que responden hasta por $1 millón. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede tener pues muchísimo dinero, más de $1 millón, ellos están a responder hasta por $1 millón. ¿Listo? Entonces es un broker pues relativamente de confianza y de trayectoria. Correcto. Por eso lo recomendamos. En fin. Muchachos, espero que les haya quedado claro, espero que hayan comprendido la información del día de hoy. Si tienen más preguntas, inquietudes, pues pueden dejarlas también en nuestro chat. Recuerde, mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones. Tuvimos el acompañamiento de nuestro coach de trading y CEO de Fénix Inversiones, nuestro Gio Taborda. El día de hoy, pues, hemos terminado. Espero les haya quedado claro. Tengan un excelente fin de semana y un inicio de semana el día lunes. Pues nada, los dejo con Gio, si tienes algo que decirte. No, nada más, Cris, muy agradecido, hermano, con tu información. Y nada, aquí estamos prestos siempre para apoyarlos, ayudarlos. Nos vemos en el próximo webinar. Y nada, continuar con el proceso muy juiciosos. Muchas gracias. Vale, muchachos, hasta la próxima. Tengan Muchas mucho cuidado. gracias, bueno. Vale. Gracias. Bien, bueno. Vale, chao. Bien.